Bienvenidos un día más a este su programa Bajo su abrigo. Qué interesante tema vamos a tratar hoy. Somos un milagro bajo su abrigo. No sé si usted se ha parado a pensar, no sé si usted ha alguna vez meditado en hechos tan simples como que el ser humano pareciera vivir una rutina diaria. Parece que cada día nos levantamos, nos aseamos, salimos a la calle, trabajo, estudios, comemos, luego descansamos, nos vamos a trabajar o a estudiar de nuevo, cenamos. En muchas ocasiones maltratamos el cuerpo, pero hoy vamos a aprender con invitados especiales, preparados para el tema, para la materia. Hoy vamos a aprender que el ser humano es la joya de la creación de Dios. El ser humano es irrepetible. No hay nada que el ser humano haya podido crear que se asemeje ni por asomo a la maravillosa obra creadora de Dios. Mire usted, somos exclusivos tanto en ADN como en huellas dactilares. Después veremos eso. Somos la obra culmen del universo de Dios. Somos su especial tesoro. Hay algo muy importante. El ser humano ha creado un helicóptero, ha creado ciertos robots. Ninguno de ellos es comparable a nosotros. Estas cosas las vamos a tratar en este día. Le invitamos a permanecer con nosotros. Hay algo también que llama mucho mi atención, y yo creo que la de ustedes y los invitados que tenemos hoy. El ser humano ha estudiado el universo, el ser humano ha estudiado los mares, el ser humano ha estudiado el planeta Tierra. De todo ello queda mucho por conocer, pero es muy recientemente cuando hemos empezado a estudiar el cuerpo humano. Y la ciencia ha avanzado y hemos conocido muchas cosas que nos dejan datos expectantes, datos asombrosos. Estos y otros muchos datos vamos a ver hoy con personas cualificadas. Pero antes de eso, vamos a pasar a ver un vídeo para que veamos el poder que Dios ha dado a su obra magnífica, creada como es el cuerpo humano, que usted y yo tenemos, para que no lo maltratemos, para que veamos a Dios. Porque en Romanos 1 nos dice, antes de ese vídeo, nos dice algo increíble la palabra de Dios. Dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. A veces no tenemos que ir al universo, al mar, que no hemos llegado todavía a lo profundo de Él. Nosotros, el propio ser humano, es el misterio más grande que tenemos delante de nosotros. No hay que irse al cosmos. Nosotros todavía queda mucho por aprender de lo que está pasando en nuestro interior. Y dice que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué quiere decir esto? Que viendo la maravillosa obra del ser humano, no tenemos excusa para ignorar que Dios es real. Dios nos creó. Veamos un vídeo donde vamos a ver la grandeza de ese Dios. Tenemos en nuestro interior una fuerza digna de admiración y podemos invocarla cuando estamos al límite. Pero todos los días, a cada hora, nuestros huesos tienen que lidiar con enormes fuerzas. La vida diaria misma les da como una golpiza. Para sobrevivir, el esqueleto humano desarrolló un material tan fuerte que la tecnología no puede igualarlo. Estos gimnastas callejeros son algunos de los líderes mundiales de parkour, un deporte que pone a prueba la flexibilidad del cuerpo hasta el límite. Este deporte es posible porque nuestras piernas ofrecen un alto rendimiento para absorber los golpes. Correr ejerce una presión en nuestras piernas de 3 veces nuestro peso corporal. Un salto puede exponer el esqueleto a una presión de 10 veces el peso corporal. Pero el cuerpo tiene formas de lidiar con estas fuerzas. Al caer, los músculos de las piernas absorben la energía como bandas elásticas gigantes, de manera que no colapsemos. La clave de la resistencia al impacto
es resultado de una ingeniería humana que la tecnología moderna no puede igualar. Nuestras rodillas, los huesos de la rodilla, están conectados por ligamentos que son bandas de tejido fibroso que se entrecruzan. Cuando la articulación se flexiona, se estiran. Pero los ligamentos son el doble de fuerte que una cuerda de nylon, combinada con una fuerza de resistencia de cerca de 1 tonelada. En el centro de la articulación, entre los dos huesos, hay un material extraordinario. Cartílago. Con unos pocos milímetros de espesor, absorbe todo el impacto. Las orejas y la nariz también están formadas por cartílago, compuesto de colágeno. Pero en nuestras articulaciones, el cartílago tiene propiedades extraordinarias. Un tejido de fibras de colágeno está rodeado por un 80% de agua. Ante el impacto, funciona como un cojín relleno de agua. El cartílago de la rodilla es tan fuerte que puede soportar 7 toneladas antes de ceder. Además, sobre la superficie de contacto que hay entre los huesos, las fibras de colágeno se constituyen de manera única y hacen que casi no exista fricción. Los huesos se desplazan uno sobre otro como rodillos bien aceitados. Durante una vida, se suceden cientos de millones de impactos en esta pequeña zona, de un diseño de notable durabilidad. El cuerpo humano es una máquina asombrosa con poder y flexibilidad ocultos. Pero ¿qué sucede cuando llevamos los huesos y músculos más allá de los límites normales? Hemos visto un interesante vídeo y quiero presentarle a los acompañantes, contertulios del día de hoy, donde vamos a poder, de una forma muy especial, pues meditar un poquito en esto que decía el mismo vídeo, que no es un vídeo cristiano, sino que es un vídeo totalmente científico. No lo ha hecho ningún cristiano, decía que era inigualable, el cuerpo humano inigualable. Para eso tenemos a Adrián Grasso, viene desde Benidorm, él está en la zona de Benidorm como médico de urgencias y también en una residencia de la tercera edad. Bienvenido. Muchas gracias. Esperamos poder dar un poco de luz, ¿no?, a esta maravillosa, Claro. Es cristiano, obviamente, por eso está aquí. Y también tenemos a Gustavo Camps, que por apellido es mi hermano, pero él también tiene la experiencia, él es enfermero y trabaja en el centro de salud de Alhama, también ha estado en unidades móviles, puerta de urgencia, y de alguna manera pues pueden arrojar un poquito más de color en todos estos datos. Quiero preguntaros, ¿qué os parece, según este vídeo, luego veremos otro, qué os parece la obra que Dios ha creado, nuestro cuerpo? ¿Vemos a Dios en esa creación? Dice ese documental científico que es inigualable. ¿Puede el ser humano crear algo tan maravilloso? Hemos visto esas personas que saltan y lo que hacen, que no es que saltemos lo que hacen, sino que nuestro cuerpo, un robot, vemos cómo es un movimiento y nunca vamos a poder igualar, y ya si nos adentramos dentro mucho menos. ¿Qué os parece la obra que Dios ha hecho? La verdad que la obra que el Señor ha hecho es magnífica, incomparable. Porque, claro, tenemos el ejemplo de este vídeo que acabamos de ver, que muestra cómo las articulaciones trabajan, cómo los huesos soportan tanto peso, cómo los músculos hacen su trabajo. Y eso podemos entenderlo, podemos comprenderlo, pero ¿sabes qué, pastor? Si nos vamos a lo más pequeñito, a lo más profundo del cuerpo, que como científicos lo estudiamos y nos adentramos en ello, realmente nos maravillamos muchísimo más que esto que acabamos de ver, que el funcionamiento de una articulación o lo que el ser humano, el cuerpo es capaz de soportar. Podemos ir a una célula, podemos irnos al núcleo de la célula, podemos adentrarnos en el ADN, lo maravilloso del ADN hecho por Dios, creado por Dios, que es inigualable, irrepetible y no hay palabras para expresar la sabiduría, la genialidad, por llamarlo así, y la grandeza de haber hecho los genes. Amén.
vemos al Señor, Gustavo, vemos al Señor Amén, en lo sí, que ha creado en nuestro cuerpo, ya en lo físico, porque si nos vamos a lo espiritual lo veremos mejor todavía, ¿no? Pero estamos también arrojando un poco de luz a aquellos que puedan seguir este programa y que digan, yo no creo en Dios, yo es que no... Y viven, nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Qué podemos decir? Pues sí, es inigualable la obra del Señor, ¿no? Solo una mente prodigiosa como la del Señor podría haber hecho una creación tan maravillosa, y el culmen, su obra más grandiosa, pues es el ser humano, ¿no? Que lo ha distinguido sobre toda su creación, ¿no? Podemos ver en la galaxia, en la naturaleza, en todos los seres vivos, ¿no? El poder de Dios, la obra creadora de Dios, pero al ser humano le ha dado un rasgo distintivo sobre el resto, ¿no? De los seres vivos, y ese cerebro y ese sistema nervioso increíbles que ha puesto en el ser humano y que lo hacen que esté por encima de cualquier animal y cualquier ser vivo, ¿no? Podemos leer en el Salmo 8, como dice a partir del versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y así mismo, las bestias del campo, las aves del cielo, de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Así vemos, ¿no? Como también dice en Santiago, que toda naturaleza de bestias, de seres del mar, de serpientes, todo animal ha podido ser domado, ¿no? Por el hombre, ¿no? Porque le ha dado esa inteligencia, ese cerebro, ¿no? Que le da esa capacidad, y Dios le ha dado esa honra al ser humano, esa gloria, esa autoridad sobre todo ser vivo, ¿no? Y bueno, podremos seguir hablando mucho, ¿no? Sobre, si podemos, sobre ese sistema nervioso maravilloso. Es verdad, también en la naturaleza vemos en los animales, vemos cosas increíbles, ¿no? En un águila podemos ver esa gran vista que Dios le ha dado, esa vista de águilas, que eso es increíble también. La descomunal fuerza de un búfalo, la velocidad de un guepardo que puede llegar a 114 kilómetros por hora en 10 segundos, en menos de 10 segundos. Es increíble Dios lo que ha creado, ¿no? En la misma naturaleza podemos verlo, los instintos que le ha podido dar a los animales, ¿no? Para su supervivencia. Vemos el ejemplo que nos pone la Biblia de la hormiga, ¿no? Como él dice que es más sabia que los sabios, ¿no? Nadie le ha enseñado, nadie le ha dicho nada, y sin tener ese cerebro prodigioso que Dios le ha dado al ser humano, para pensar, pues ha puesto ese instinto de supervivencia, ese instinto que le hace, pues, guardar, ¿no? Ser la mejor previsora, ¿no? Para los tiempos malos, ¿no? Pero todo eso incomparable al final, ¿no? Sí, con el cuerpo, incomparable. con el ser humano En el cerebro y en el sistema nervioso, si lo estudias un poquito, te das cuenta. Luego en el siguiente vídeo creo que se va a ver, ¿no? Cómo el cerebro puede activar un gran sistema de engranaje, de musculatura, de nervios, para que poder salir, ¿no? De situaciones de peligro, cómo tenemos bajo la piel más de millones y millones de receptores sensoriales, sensitivos, que dan la capacidad al hombre de hacer cosas que ningún animal podría hacer, ¿no? Como la destreza de un cirujano, como en nuestras manos tenemos tantos músculos que podemos tener fuerza, mucha fuerza, ¿no? Y al mismo tiempo esa destreza que el Señor ha puesto en nuestras manos, ¿no? Como el cirujano puede operar, en un neurocirujano, esa cirugía, ¿verdad, Adrián? Para poder salvar vidas, como un piloto de un helicóptero también, gracias a esa computadora que Dios ha puesto en nosotros, al mismo tiempo veía en un vídeo yo como un piloto de rescate salía a rescatar en medio de una tormenta al mar, ¿no? Y tenía que al mismo tiempo estar procesando tanta información que llegaba a su cerebro, ¿no? Gracias a esos receptores, manejando los mandos del helicóptero, atendiendo al horizonte, viendo la longitud, la latitud, la posición, todo, ¿no? Tan finamente, cómo puede
el ser humano, gracias a ese sistema nervioso y ese cerebro que Dios ha puesto en nosotros, llegar a hacer cosas tan prodigiosas y que pueden salvar tantas vidas, ¿no? Queda claro, yo creo que queda muy claro que no somos producto de la evolución, no somos Claro que producto no. de la casualidad. Claro que no. Dios ha hecho una obra genuina. Dios ha dicho, los animales son preciosos, es verdad, pero Dios ha creado al ser humano y ha dicho desde Génesis que iba a reinar, le dio autoridad, como se ha leído, ¿no? Los seres vivos se le someten, hay temor al ser humano. Aunque un león pueda matar a un ser humano, el león teme al ser humano. Y eso nos lleva a la creación. Y yo quiero preguntarte, Adrián, son muchos los temas que podemos tratar y el tiempo es limitado y en televisión, tú sabes, el tiempo es oro. Pero se habla de clonación, se habla de que el ser humano ha querido ser como Dios. La ovejita Dolly. Dolly, sí, sí. La ovejita Dolly, La oveja Dolly. que fracasó, fue un aparente éxito, pero fue un fracaso. El ser humano ha querido tomar el ADN y meterse a Dios. Y estamos viendo que no pueden, ¿verdad? No se logra, no hay realmente éxito. No podemos, el ser humano es incomparable, irrepetible, inimitable, o lo crea Dios, y además, ¿cómo lo crea? Lo crea de dos células distintas que se unen con ese espermatozoide y ese óvulo y crean un nuevo ser. Es un milagro ya de nacimiento, ¿verdad? Fíjate lo maravilloso de la concepción o de que se haga un ser humano, que nuestras células, por ejemplo, todas nuestras células, excepto 2 células, tienen 46 cromosomas. Ajá. Solamente las células sexuales, que son los óvulos y los espermatozoides, tienen 23. ¿Eso por qué? Porque se une el óvulo de la madre con el espermatozoide del padre, 23 y 23, y forman lo que va a ser una célula de ese nuevo ser, de ese nuevo bebé, 46 cromosomas. Es algo tan magnífico y tan bien realizado que realmente no puede ser producto de la casualidad, sino que tiene que ser Dios realmente obrando y poniendo su mano y su sabiduría para hacer esto. Respecto a la oveja Dolly que has dicho, pastor. Y otras clonaciones, ¿no? Que se pueden estar claro, investigando. Claro, actualmente se está intentando siempre, y en Daniel, en el libro de Daniel, dice que la ciencia aumentaría en los últimos tiempos, que sería una señal de que la ciencia iría en aumento y en aumento. Y de hecho que se investiga en los planetas, en Marte, por ejemplo, que lo tenemos muy actual el tema, en el espacio, se investiga en el cuerpo humano, se investiga en la genética, ¿sí? lo que se ha descubierto hace relativamente poco, el genoma humano, que es un hallazgo muy importante. Pero volviendo al tema de esa clonación, esa primera clonación, por llamarla de alguna manera, de la oveja Dolly, fíjate lo curioso de esto. Lo que se hace es coger o tomar un óvulo de una oveja y a transferir lo que es el núcleo, toda su información genética en ese óvulo. Se quita el núcleo de ese óvulo y se pone el de la madre. En este caso fue de una oveja de 6 años. Esa raza de ovejas suele vivir entre 11 y 12 años. Y esta oveja Dolly, que estaba por nacer y que se iba a desarrollar a partir de ese óvulo clonado, ya tenía una carga genética o una información genética de su madre que ya había pasado 6 años de vida. O sea, pero nacida con 0. Recién nacida era como si ya tenía 6 años siendo bebé. Un envejecimiento de 6 años. Y fíjate lo que se produce. En los cromosomas tenemos la parte más externa de los cromosomas que se llaman telómeros. Y los animales y nosotros mismos, esos telómeros con los años se van reduciendo, es como que se van envejeciendo. Y al ponerle estos cromosomas o estos telómeros de una oveja de 6 años, a pesar de haber nacido, recién nacida, ya tenía un envejecimiento de 6 años. Y fíjate lo que sucede. Dije que vivían entre 11 y 12 años. Llega esta oveja Dolly a los 6 años y es como si tuviera 11 y 12 años. ¿Por qué se da cuenta o nos damos cuenta que sucede eso? Porque comienza a tener enfermedades, patologías de ovejas ya a punto de morir, de 12 u 11 años. Y tal fue el grado de enfermedad que tuvo esta oveja Dolly, se hizo en el año 1997, que hubo que sacrificarla, matarla. ¿Por qué? Porque lo que nunca había sucedido, o lo que no era común en esa raza de ovejas, a los 6 años esta oveja tuvo cáncer de pulmón
y una artritis que le invalidaba, no se podía mover más y hubo que sacrificar esta oveja. Así que fíjate, el querer manipular lo que Dios creó o lo maravilloso de la genética que Dios puso dentro de nuestra célula, dentro de nuestros núcleos celulares, que son millones en nuestro cuerpo. Cuando el hombre se quiere meter a manipular eso, siempre algo falla. Se intentan nuevas clonaciones con diferentes animales, se ha intentado clonar monos, pero siempre se fracasa. Estadísticamente, solo el 1% de los animales clonados llegan a tener vida, pero claro, no llegan a sobrevivir. La ciencia actualmente, la ciencia seria, digamos, ética, dice que no hay razón médica para clonar un ser humano, entonces supuestamente eso no se hace. Hay un respeto también al creador ahí, ¿no? Claro. Médicamente no es necesario, no es factible, entonces teóricamente no se ensaya ese tipo de clonación, que se intentará tal vez sin saberlo. Pero es increíble, ¿no? De alguna manera, como, y yo creo que estamos de acuerdo ahí, como lo que Dios hace es perfecto, lo que el ser humano imita es deficiente. No podemos igualar. Claro que sí. Ahí veo claramente cómo el ser humano o la ciencia puede llegar a ver las cosas, ¿no? Y copiar. En un momento dado pudo copiar el ADN, ¿no? y reproducirlo para crear a esta oveja, pero no tenía la orden de Dios, ¿no? Nosotros podemos ver, pero muchas veces no sabemos cómo se producen las cosas. La ciencia muchas veces ve, experimenta, pero no llega al porqué, porque el porqué muchas veces está por la palabra del Señor, que tiene poder de crear y de decir, y de sustentar. No. Entonces no estaba en esta oveja, no estaba la capacidad de regeneración que Dios ha puesto en nosotros por la palabra de su poder, que dijo que las células en el ADN ya está transcrito, ¿no? Esa capacidad de regeneración de las células para que podamos vivir X años, ¿no? En nuestro código genético ya está escrito hasta la edad, ¿no? El tiempo que una persona va a poder sobrevivir, hasta que deje, a no ser que ocurra un accidente o que por culpa de maltratar el cuerpo, una mala alimentación o un mal estilo de vida, podamos acortar también por enfermedades que podamos adquirir nuestro tiempo de vida, ¿no? Pero en el ADN Dios ha puesto ya el tiempo que cada persona tiene establecido que viva en la tierra, ¿no? Y esa capacidad de regeneración y esa capacidad de regeneración celular pues no estaba en esa oveja Dolly, ¿no? Y por eso pues, fue un fracaso total, porque no estaba respaldado por Dios, por la palabra de su poder. Es increíble también de qué manera vemos que, como decía Gustavo, ¿no? La palabra de su poder sustenta la vida. Él dijo, multiplicaos. Y Él dio la forma en la que el ser humano, también los animales, la ley. Y por su palabra creó el universo, los cielos, separó las tinieblas de la luz, vino la luz. Y todo lo que no va respaldado por la palabra del Señor no funciona. Es una imitación barata, es una imitación clonada, pero un clon deficiente. Hay preguntas que yo quiero haceros, que son datos curiosos, luego ya vosotros, como queráis, pues me vais desarrollando, pero para que los espectadores y los que nos siguen puedan hacerse una idea, ¿no? Tengo aquí unos datos muy por encima. Dice aquí que los nervios pueden llegar dentro de nuestro cuerpo, si los pudiéramos poner aquí encima de esta mesa, a medir 75 kilómetros. Yo creo que me expliquéis eso. A ver, ¿quién sino Dios puede meter en un bebé ya, y que eso permanezca sin conflicto? Cuando nosotros compramos un ordenador y a veces ya está deficiente, y no es nada un ordenador al lado de un ser humano, por muy maravilloso que parezca. Dice que también las células del cuerpo humano, si se alineasen, tendrían una longitud de 1000 kilómetros de París a Roma. ¿Cómo el Señor enfrascó todo eso? Que los vasos sanguíneos tendrían extendidos, alcanzarían una longitud de 96.000 kilómetros. O sea, son datos que uno dice, pero ¿cómo el ser humano va a poder? Vemos un ordenador y nos maravillamos, es verdad, un teléfono móvil, pero un coche, un helicóptero. ¿Pero qué es eso al lado de un ser humano? No es nada, realmente no es nada, ¿verdad? Realmente no es nada, porque, claro, poner todo lo que tú dices en orden se necesita... Y que funcione. Y que funcione correctamente.
no puede ser producto de la casualidad o producto de una evolución. Nosotros como creyentes, como cristianos, por supuesto que estamos con el tema de la creación, no de la evolución. Vamos con la teoría creacionista, Claro. no de la evolución, que se dice que provenimos del mono y que se va cambiando el ADN, la información, se produciendo adaptaciones hasta que llegamos a lo que somos en este tiempo, en este momento. Pero lo que tú dices, hay informaciones muy sorprendentes. Yo también tengo algunas, Pastor, si quieres. Tenemos claro. 630 músculos, que es el 40% de nuestro peso corporal. Cada segundo nacen, fijaros esta información, cada segundo nacen tantas células en nuestro cuerpo como los habitantes que hay en Pekín. Casi nada. Perdona ahí un momento en ese dato. El ordenador, si se rompe, se escacharra y se acabó. Perdona Claro. la expresión de escacharra, pero para resaltar, ¿no?, que el ser humano se va regenerando. Esas células sí, claro. es Claro, el llamado a la vida, ¿no? Mientras estamos ahora mismo hablando, 50 millones de células están muriendo y al mismo tiempo están siendo reemplazadas. Y hay un dato curiosísimo que me llama la atención. En nuestro sistema digestivo, el estómago, segrega un ácido, el ácido clorhídrico, para poder descomponer los alimentos y poder llevar a cabo la digestión, ¿no? Y al mismo tiempo también pues matar pues gérmenes que puedan entrar por nuestra boca, ¿no? Ese ácido pues puede acabar con la mayoría de ellos. Pues ese ácido es tan fuerte que podría pues hacer, si lo echas sobre una alfombra, podría quemarla y hacer un agujero, o podría derretir el hierro de un clavo. Pero claro, en nuestro estómago eso produce es muy abrasivo, ¿no?, para el estómago, ¿no?, y produce en las células, las puede destruir, pero tiene esa capacidad, las mismas que va destruyendo, se van reemplazando tan rápidamente que la mucosa digestiva al final no se ve afectada por ese ácido, ¿no? Es que es increíble, si estudias el cuerpo humano te das cuenta de la grandeza. No hay que irse muy lejos a Marte. No, ni nada de eso. No, hay que irse, lo llevamos dentro. Entonces, como ciudadanos de Pekín, ¿cuánto Sí. tiempo se genera esa célula? Te leo de nuevo la información. Cada segundo, nacen tantas células en nuestro cuerpo como los habitantes que hay en Pekín. Ningún laboratorio, ni el más exitoso, ni el mejor del mundo, ha conseguido hacer una cosa así, ni la conseguirá. Es impresionante, es algo que exalta a nuestro Ya. Dios. Fíjate, Pastor, en la piel, por ejemplo, con una superficie de 1,8 metros cuadrados, es el órgano más grande del cuerpo, considera un órgano la piel. Sus células se renuevan cada 4 semanas y se estima que en 70 años una persona pierde 48 kilos de piel muerta. Su regeneración ocurre sobre todo a partir del anochecer. Y según un estudio hecho, son rosada y está más protegida cuando comemos productos con caroteno, tomate, pimiento rojo, remolacha y zanahoria. Amén, hay que comer vegetales. Claro que sí. Cuidar el cuerpo. Son datos increíbles. Vamos a pasar a ver otro vídeo. Hay un vídeo, son demasiados. Yo también pido disculpas porque el cerebro no se veían con suficiente nitidez para ver esa máquina, llamamos máquina, que no es máquina, que el Señor ha implantado, que es muy distinto el ser humano a una máquina creada por nosotros, Claro. que si se rompe ya no sirve. Solo quiero decir una cosa, ahora que estamos en la era de la tecnología, ¿no?, de la computadora y demás, cuando se produce una lesión en nuestro cuerpo, por ejemplo, en un dedo, un corte, es increíble. Enseguida, esos receptores sensoriales de los que hablaba al principio mandan la información al cerebro, que es la computadora principal, a través de esos 75 kilómetros de nervios de los que hablabas, a una velocidad de 400 kilómetros por hora, a nuestro cerebro, para reaccionar ante esa situación de peligro, mandar la sensación de dolor, para reaccionar, ¿no?, quitar el dedo en este caso, y ver y poder actuar en consecuencia. Pero ¿qué computadora? ¿Cuántos? Yo no entiendo mucho, ¿no? Memoria RAM, o tendría que tener una computadora, ¿no?, para poder procesar a esa velocidad, ¿no? A 400 kilómetros por hora ya llega ese mensaje al cerebro
para que podamos reaccionar. Bueno, hay tantas cosas es que... Fíjate, pastor, sí. disculpa, Sí, sí. que Dios ha puesto una sustancia en nuestro cuerpo que se llama adrenalina, que eso hace que, lo vamos a ver en el próximo video, eso hace que tengamos dos reacciones ante un peligro, con lo que tú decías, una lesión o una quemadura, que es la reacción de lucha o de huida. La adrenalina se segrega en las glándulas suprarrenales y está en su dosis justa y precisa. Esa adrenalina nos ayuda a que aumente la frecuencia cardíaca, que aumente la tensión arterial para estar dispuestos para la lucha, que se abran los bronquios para que haya más oxígeno y se pueda luchar con mayor facilidad, y ayuda a nuestras defensas también, nuestro aparato inmunológico, sistema inmunológico. Me resalta mucho antes de ver este vídeo que vamos a ver cómo una persona le cae una piedra encima y cómo reacciona con esa adrenalina, pero llama mucho mi atención ese versículo que habla, no recuerdo ahora mismo muy bien, pero más o menos, de que en el vientre de nuestra madre Él nos formó poniendo todas las cosas sin que faltase ni una de ellas. Y veo perfectamente, yo creo que los oyentes, los que nos siguen por televisión también, pueden ver cómo hay una orden, cómo nos sustenta el mismo Dios, cómo está todo previsto por Él, ¿no? Cómo es el Dios el que dice que funcione, que se regeneren células, que nazcan células. Millones de cómo cosas. estamos sustentados Millones por de Él. detalles. Si Dios retira su presencia de nosotros, ¿qué seremos? Vamos a ver ese vídeo y queremos invitarle a que lo puedan seguir porque nos va a dejar impactados. Pero yo solo lo miraba sin entender cómo aún seguía vivo. El bloque de roca tiene a Sinjin atrapado. Podría aplastarle las costillas, pero con los músculos del brazo logra sostenerla lo justo y necesario. Como si esto fuera poco, está en una bajada. Resbala hacia un acantilado que será su condena. Está atónito y conmocionado, pero su cuerpo está en modo de sobreexigencia. La supervivencia de Sinjin depende de los músculos de sus brazos, pecho y hombros. Pero ¿cómo es posible que unos simples músculos muevan algo tan enorme? El tejido muscular funciona por contracción, jala desde el hueso y lo utiliza como palanca. Estas contracciones ocurren a nivel microscópico. Cada uno de los músculos de Sinjin tiene miles de fibras unidas como manojos de cables. A medida que crecemos, los músculos pueden volverse más grandes o más pequeños, pero nacemos con todas las fibras musculares que tendremos en la vida. Dentro de cada fibra hay filamentos aún más pequeños. Para activar el músculo, unas sustancias químicas estimulan los filamentos vecinos para que se muevan juntos en la misma dirección y se superpongan. A medida que se superponen, la fibra muscular se acorta. Estas contracciones son la base de todo el movimiento de nuestros músculos. Sin embargo, la sorpresa es que la mayoría de nosotros utilizamos solo 1/3 de las fibras musculares en cada movimiento. Aun cuando sentimos que hacemos un esfuerzo, nuestros músculos funcionan con máxima eficiencia. Pero si Sinjin quiere seguir con vida, tiene que hacer algo diferente y mover una roca de más de media tonelada. Él liberó toda la fuerza de sus músculos. Sinjin soportó un peso de más de 540 kilos, 1 vez y media el récord mundial de levantamiento de pesas horizontal. Bajo circunstancias normales jamás levantaría esa roca. Ni siquiera un poco. Menos aún arrojarla lejos. Sinjin, no te muevas. No te muevas. Estás herido. Sinjin logró lo imposible porque su cerebro activó todas las fibras de sus músculos al mismo tiempo. La fuerza resultante fue tan colosal que corrió el riesgo de que los músculos se separaran de sus huesos. Pero el cerebro de Sinjin tomó una decisión por instinto para salvar su vida y activó cada una de las fibras de los músculos de sus brazos y hombros. Juntas, dispararon un empujón violento.
La mayoría de las personas no pueden hacer que sus músculos se activen de esa manera en forma consciente o voluntaria. Generalmente eso se logra ante una situación determinada. Una emergencia es un buen ejemplo del tipo de situaciones en las que se necesitan grandes cantidades de fuerza. El cuerpo se sincroniza al instante con la situación y uno obtiene esa explosión de fuerza. Bien, buscaré ayuda, ¿sí? Esa explosión tiene su costo. Por salvar su vida, Shin tuvo graves lesiones en los músculos de los brazos. Comencé a ser consciente del dolor y de que estaba allí. Había mucha sangre. Era algo horrible. Oye, te quedarás aquí, ¿sí? Pero sobrevivió. Pues es un caso real lo que acabamos de ver y qué fabuloso. Dice, he tomado nota, que inconsciente fue lo que el cerebro hizo, pero yo voy más allá y yo creo que estamos de acuerdo. El Señor, o Dios, cuando nos creó, hizo que nuestro cerebro tuviera esa capacidad. Lo hizo perfecto. Insisto, una tablet, un ordenador, son perfectos mientras funcionan, pero dejan de funcionar. Pero Dios ha hecho algo maravilloso. Ha hecho que el propio organismo del ser humano, a través de su cerebro, diseñado por Dios, made in el cielo, no sea posible de crear algo similar, ¿verdad? ¿Qué os parece este vídeo? Pues es increíble, ¿no? Es ese mecanismo de defensa que Dios ha puesto, ¿no? Al hilo de lo que comentabas, Adrián, como cuando el cerebro detecta, eso se hace todo inconscientemente, como se decía, ¿no? Dios lo ha puesto ahí para nuestra supervivencia. Cuando el cerebro detecta ese peligro, esa situación de peligro extrema, pues es el hipotálamo, ¿no? La parte del cerebro que se activa la glándula pituitaria. Esta, a su vez, segrega una hormona que estimula a las glándulas suprarrenales, que tú decías, para segregar a nuestro torrente sanguíneo una cantidad de adrenalina y de catecolaminas, que se llaman, para poder preparar nuestro cuerpo para esa situación de emergencia. Traducido a los profanos, que nos mete una inyección en el cerebro de adrenalina, de fuerza, ¿o qué? Así es, ¿no? Y eso, claro, esa sustancia hace, pues como comentaba Adrián, ¿no? Que nuestra frecuencia cardíaca se acelere, que se derive toda la sangre del organismo, se centre en nuestros músculos, por eso esa descomunal fuerza que pudo desarrollar para salvar su vida, ¿no? Pues toda su sangre fue desviada a los músculos y el cerebro, a través de esas hormonas que se segregan, puede activar todas las fibras musculares que normalmente no se utilizan en nuestra vida diaria, pero en ese momento solo de esa manera se pueden activar, ¿no? Cuando el cerebro, hecho por Dios, detecta esa situación de peligro. No, voluntariamente nadie puede llegar a desarrollar esa fuerza, y tenemos casos como una señora, ¿no? Que pudo levantar un coche, y esos casos existen, no son fábulas. Pudo levantar un coche para salvar el que se había quedado atrapado, su hijo, y pudo levantar, le costó varias fracturas vertebrales y aplastamientos, ¿no? Pero pudo salvar la vida de su hijo gracias a ese complejo sistema diseño que Dios ha creado en nosotros. Cómo se libera esa adrenalina hace también que se liberen azúcar para tener energía instantánea en el momento. Se liberan a nuestro torrente sanguíneo mucho azúcar, grasas que tienen que ser quemadas, ¿no? En ese momento. ¿Y qué pasa? Hoy día, ya quiero hacer mención a este problema, ¿no? Porque yo creo que es la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Y XXII, si llegamos. Hoy día el estrés no es ni más ni menos que esa activación que Dios ha puesto en nuestro cerebro para poder defendernos contra una situación de peligro. Pues muchas veces, por culpa del estrés, esas alertas, esa adrenalina, esas catecolaminas, esas hormonas están alteradas en nuestro organismo y pueden traer consecuencias, ¿no? nefastas sobre nuestra salud, puesto que esa activación de nuestro sistema nervioso simpático sube la tensión arterial, sube el azúcar en sangre, suben las grasas, y todo eso mantenido a lo largo del tiempo trae un deterioro, un desgaste y una enfermedad, como hoy podemos ver, tanto diabéticos, hipertensos. Es decir, el estrés podríamos darle
como la gran causa, uno de los factores más importantes, yo diría, de riesgo cardiovascular y de riesgo para nuestra salud, por culpa de vivir nuestra vida pues tan acelerada, ese estrés, esa tensión que hay, que hoy se palpa, ¿no? Esa falta de paz, de tranquilidad que solo el Señor puede darnos. Vivir bajo su abrigo, como, Amén, dice, claro que sí. como dice el programa, ¿no? Bajo su abrigo somos un milagro, pero hemos de vivir bajo su abrigo. Mira, añadiendo un poco lo que Sí, dice Gustavo, lo que vemos allí es la reacción del cuerpo, la reacción de las fibras musculares, de los huesos, las articulaciones. Pero hay estudios que dicen, fíjate el potencial que tenemos y que no lo utilizamos o no sabemos utilizarlo o no ponemos tal vez todo nuestro empeño en hacerlo, que usamos solamente el 10% de nuestra capacidad cerebral. Solamente ese 10%. Fíjate cuántos recursos tenemos por detrás que Dios nos ha dado, que tenemos el desafío de poder usarlo, desarrollarlo. ¿Para qué? Para ser cada vez más corona de su creación. Claro que sí. Lamentablemente el hombre ha ido utilizando los desarrollos de la ciencia, su capacidad mental que puede haber ido aumentando, su cociente intelectual, no siempre para cosas buenas, sino para cosas malas. Eso es lo triste del desvirtuar lo que hizo Dios perfecto en aquel tiempo, ¿no? En el paraíso cuando puso a Adán y Eva, lo que creemos, ¿no? Yo creo que solo usamos el 10%, pero en estas situaciones de emergencia estoy seguro que usamos mucho más. Claro, Claro, eso. Ahí sale el recurso que tenemos. Sale el recurso que Dios ha puesto, ¿no? Sí, sí. Esa adrenalina pues es capaz de hacer la percepción sensorial, ¿no? Pues se agudiza muchísimo más, ¿no? Para poder pensar con rapidez, con claridad, para poder salir de ese sistema, de esa situación de peligro. Y quién sabe si cuando estamos en el espíritu, sabemos que somos espirituales, ¿no? Pero también usa a Dios el cerebro y a lo mejor los cristianos utilizamos partes que no se sabe, que los no creyentes para orar o para comunicarnos. Es un mundo desconocido, ¿no? ¿Verdad? De espíritu. No sabemos. Hay algo que no iba a tratar, pero creo que es interesante, ¿no? Estamos viendo una majestuosa creación que nos habla de Dios. Y yo quiero transmitir a los que nos están siguiendo por televisión y radio que el valor de una persona, si descomponemos químicamente y todo lo que hemos dicho, ¿no? Nervios, todos los órganos, lo pusiéramos en una sala de autopsia, se puede poner un cadáver. Y si se pudiera descomponer, lo que realmente nosotros valemos, yo hice las cuentas, lo estudié bien, con los minerales, al peso, a lo que vale, actualizado al año pasado, valemos químicamente 2,22 euros, porque somos oxígeno un 64,5%, carbono 19%, hidrógeno 10%, nitrógeno 3%. Es decir, se cumple que del polvo venimos, es verdad, de lo que hay en la tierra venimos, pero qué sabiduría la de Dios de coger estos elementos, calcio, fósforo, potasio, sulfuro, sodio, cloro, magnesio, hierro, yodo, coger todos estos elementos, no por, como dicen, un dado que se mueve, se tira y sale el hombre, no, eso es imposible, pero dicen que es como coger una Biblia, hablando de porcentajes de probabilidad, coger una Biblia, sacar todas las letras, meterlas en una lavadora o en una batidora y que salga nuevamente escrita. Eso es lo que dicen, lo que sería la evolución. Vemos que no, vemos que aunque somos elementos minerales y los elementos que están en la tierra, cómo el Señor ensambló, cómo el Señor, aunque valgamos en minerales y vamos a comprarlos en tarritos, 2,22 euros, realmente no hay valor. El ser humano no tiene precio. Es algo maravilloso. Y además tenemos tanto precio que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Él soportó algo descomunal por amor, siendo Dios, y sigue llamando a los espectadores, ¿verdad? Qué maravilloso. Y se nos acaba el tiempo, tenéis que concluir, así que yo quiero dejaros tiempo suficiente para que en 5 minutitos cada uno podáis tomar un tiempo y aportar algo pequeñito que acabas de decir tú. Has dicho que Dios forma de la tierra, del barro al hombre, y mira lo que dice esta información. Por otro lado, de forma similar a la superficie de la tierra, las 3/4 partes de nuestro organismo son agua. Ajá. La tierra, 3/4 partes es tierra y el resto agua. Y nuestro cuerpo, 3/4 partes son agua. Ajá. Cada día eliminamos 400 a 500
mililitros por la respiración, otra tanto por el sudor, y entre 1 litro y 1,5 litros mediante la orina. Sin olvidar que las células de las que estamos hechos forman un ecosistema en permanente cambio y renovación. Mira, la casualidad, claro, claro, no casualidad, sino que Señor sabe. 2% de la tierra, 2% en el hombre. Ajá, qué bueno. Conclusiones, Adrián, ¿cómo podemos retar a que vean la maravillosa obra que Dios ha hecho en el ser humano, los que nos siguen en este programa? Mira, yo creo que Dios nos hizo, y Él nos hizo con un propósito, y nos hizo de una forma maravillosa para que nuestro cuerpo funcione como funciona, desde lo más pequeñito que decíamos, del ADN, del núcleo, la célula, hasta nuestras articulaciones, músculos. Pero aparte de eso, quiero recalcar que Él nos ha puesto en el ambiente propicio para que podamos vivir y desarrollar. Ajá. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si quisiéramos poner al hombre en este tiempo a vivir en Marte, que es lo que se está pretendiendo, ¿no? Con este explorador Curiosity, investigando el terreno y demás, no sería posible. Hemos sido formados por Dios, hemos sido creados por Dios, pero aparte, pastor, hemos sido puestos en esta tierra con la atmósfera necesaria, con el suelo necesario, con la radiación necesaria, con el clima necesario para poder desarrollarnos, sobrevivir y multiplicarnos después de haber sido creados. Por ejemplo, si se consigue llevar al hombre a Marte, hay muchas cosas en contra de eso. ¿Por qué? Porque no se sobreviviría allí a la terrible radiación que soportaría el cuerpo humano. Se dice que estar allí serían como 33.000 radiografías de tórax que se recibiría en un momento. Simplemente al aproximarse al planeta Marte, se recibiría el 2% de la radiación que un cuerpo humano puede soportar. El suelo, por ejemplo, de Marte no está preparado para que el hombre sobreviva. Hay sustancias químicas muy nocivas, no sirven para cultivar absolutamente nada. Se dice que se puede cultivar algo de espárragos, pero simplemente eso. No sería posible la vida allí. No sería posible porque por los rayos ultravioletas, por la atmósfera que tiene. No sería posible porque hay tormentas de arena, tormentas de polvo de allí de Marte, que se impregnaría en el traje espacial de los astronautas y sería tóxico, altamente tóxico. Dios es tan maravilloso que nos formó y aparte nos puso en este sitio, en la Tierra, para vivir, para desarrollarnos, para conocerle, para darle gloria. Mira, como conclusión, si me permites, quisiera asentar y recalcar a todos los que están con nosotros, escuchándonos, que si tienes duda de que has sido creado por Dios, ponte a investigar un poco, ponte a leer un poco más de lo que nosotros te hemos tratado de decir en esta mañana, que nos hemos preparado, hemos estado estudiando durante años, pero tú puedes hacerlo, puedes ponerte a investigar y puedes dejar que Dios mismo te muestre cuál es la verdad acerca de esto, porque nosotros muchas veces podemos decirte, o muchas cosas podemos decirte, pero el que creer que Dios existe es algo interior del corazón, es algo que se tiene una experiencia personal con ese creador que te formó de una manera perfecta, preciosa y maravillosa. La Biblia dice que en Génesis, que el Señor hizo al hombre, que tomó el polvo de la tierra, hizo al hombre, que hizo a la mujer también, tomando una costilla, y que les dijo, multiplicaos y desarrollaos y crecer y poseed la tierra donde yo os pongo. Eso es una orden y es un mandato y es la creación que Dios hizo para el hombre. Si tienes duda en este día, que puedas tú echar fuera esa duda y que sepas que Dios hizo nuestro cuerpo y que Él también puede intervenir para sanar enfermedades. Porque no solamente la medicina o sustancias químicas pueden estar actuando para sanarnos, sino que Dios mismo que hizo nuestro cuerpo puede estar obrando para curar cualquier enfermedad, sea una enfermedad genética, sea una enfermedad hormonal, sea lo que fuere, Dios puede estar interviniendo
para actuar y sanar nuestra enfermedad. Queremos en esta mañana darte un reporte positivo de Dios. Muchas veces escuchamos que Dios no hace las cosas que esperamos nosotros, que porque hay tanta guerra o tanto hambre o tanto dolor, pero si volvemos nuestra mirada a saber que Dios obró en nosotros, que nos formó, eso tiene que enternecer nuestro corazón y hacer que nos inclinemos, le reverenciemos y le busquemos y le demos honra. Porque como tú decías, pastor, nosotros somos la corona de esa creación y no solamente somos lo que vemos, nuestro cuerpo. Tenemos un alma, tenemos un espíritu. Nuestro cuerpo es el uno de tres, un tercio de lo que hemos sido creados, porque tenemos nuestra alma y nuestro espíritu. Y como Él nos dio nuestro espíritu, algún día debemos volver a Dios y rendirle cuenta de lo que hemos hecho aquí en esta tierra. Así que te invitamos en esta mañana a darle gloria a Él y agradecerle por todo lo maravilloso que ha hecho con nuestro cuerpo. Gustavo, breve. Pues brevemente, si hay tiempo, quisiera leer al hilo también de lo que dice Adrián, ¿no? Que cualquier persona investigue un poquito sobre el cuerpo humano y sobre la existencia de Dios y se dará cuenta de que es un hecho, ¿no? Es una realidad, ¿no? Como tú decías en Romanos 1, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, entendidas por medio de las cosas hechas, ¿no? Entonces, aquí un ejemplo, un hecho ocurrido en 1892, es verdadero y parte de una biografía. Un señor de unos 70 años viajaba en el tren, teniendo a su lado a un joven universitario que leía su libro de ciencias. El caballero, a su vez, leía un libro de portada negra. Fue cuando el joven percibió que se trataba de la Biblia y que estaba abierta en el Evangelio de Marcos. Sin mucha ceremonia, el muchacho interrumpió la lectura del viejo y le preguntó: «Señor, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y cuentos?» «Sí, mas no es un libro de cuentos, es la palabra de Dios. ¿Estoy equivocado?» «Pero claro que lo está. Creo que usted, señor, debería estudiar historia universal. Vería que la Revolución Francesa ocurrió hace más de 100 años. Mostró la miopía de la religión. Solamente personas sin cultura todavía creen que Dios hizo el mundo en 6 días. Usted, señor, debería conocer un poco más lo que nuestros científicos dicen de todo eso. ¿Y es eso mismo lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? Bien, como voy a bajar en la próxima estación, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme su tarjeta con su dirección para mandarle material científico por correo con la máxima urgencia». El anciano entonces, con mucha paciencia, abrió cuidadosamente el bolsillo derecho de su bolso y le dio su tarjeta al muchacho. Cuando éste leyó lo que allí decía, salió cabizbajo, sintiéndose peor que una ameba. En la tarjeta decía: «Profesor Dr. Louis Pasteur, director general del Instituto de Investigaciones Científicas, Universidad Nacional de Francia». Y dice aquí al final: un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha nos aproxima. Cualquiera científico, yo creo que se precie y que estudie un poquito sobre el milagro de la creación del Señor, podrá comprobar que Dios es veraz y Dios existe. Bien, pues ustedes han visto, se nos acaba el tiempo, muchas gracias por estar aquí. Yo termino rápidamente diciéndoles que usted es irrepetible, no hay nadie, usted es la joya de la creación después de Jesucristo, pero hemos sido creados para Él, por Él. Y quiero decirle que Juan Pucetich vivió entre el 1858 a 1905. Este hombre descubrió que todos somos irrepetibles, no somos producidos en serie, sino que cada uno tiene un ADN y tiene una huella dactilar. Él inventó, es al que le debe la policía tanto favor y mérito hoy para descubrir a los que son criminales, porque vio que la huella dactilar de cada ser humano es irrepetible, no coincide con la de ningún otro. ¿Sabe cómo descubrió eso? Leyendo la Biblia, así como Pasteur, en lo que ha comentado, ¿verdad? Y él leía el capítulo 37, versículo 7 de Job, donde dice en la Biblia de las Américas: Dios sella la mano de todo hombre para que todos conozcan
la obra de Dios. Por eso queremos despedirnos con todos ustedes con este material. El tiempo apremiaba, pero tienen ahora una buena base para meditar en que Dios es lo más maravilloso y lo más maravilloso ha creado su vida, que también es maravillosa. Nos despedimos bajo su abrigo. Usted es un milagro, somos un milagro. Hasta el próximo programa, que el Señor le bendiga. Yeah.